alabar su bendito nombre. Y vamos a empezar con este culto de lunes de autoridad y vamos a comenzar con un preludio. Ya. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestros cinarios y vamos a entonar el himno número 1, solo a Dios la gloria. Bendito tú seas en sitios celestes, recibe los cantos de gloria y loor. Bendito tú seas, te cantan las huestes que tú redimiste, oh gran Salvador. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por Cristo el amado, tu pueblo escogido, de antaño apartado, le das un lugar. Tú le haces acepto y le has bendecido en riqueza y gracia por tu voluntad. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por eso la gloria a tu nombre bendito rendimos fervientes, oh Dios eternal. A ti sea la gloria, oh Dios infinito. A ti sea la gloria por siempre jamás. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria por siempre. Amén. Seguimos de pie, hermanos. Tenemos la oración de ofrecimiento a cargo de nuestra hermana Fulvia. Oremos.
Soberano Dios, eterno Padre, Creador del cielo y de la tierra. En esta hermosa noche, Padre amado, que tú nos regalas y en el que nos das el privilegio de poder reunirnos en este santuario, queremos ofrecer, Señor, este hermoso culto de adoración a tu santo y glorioso nombre. Permite, oh Dios eterno, que nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser entero, Padre, esté concentrado solamente en adorarte, en alabarte, en engrandecer tu glorioso nombre. Permite, Señor, que las alabanzas, la lectura de tu palabra, la predicación, Señor, sean de gran bendición, Señor, para nuestras vidas y sobre todo, Señor, que nuestros corazones cada día anhelen, Señor, las cosas espirituales. Bendice a cada uno de mis hermanos y a los que vienen en camino, Señor. Permite que puedan llegar con bien y así juntos tributar este momento de adoración y alabanza a tu nombre santo. Ofrecemos pues este momento en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Seguimos de pie, hermanos, y abrimos nuestras Biblias y tendremos la lectura bíblica en Isaías 5, del 1 al 7, a cargo del hermano Norberto. Lectura en el libro de Isaías 5, del 1 al 7. Leo del 1 al 5 y me acompañan en el 6. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Todos haré que dé desierta, no será polida ni preservada. Y crecerán alcar y de espinos, y aún a las nubes mandaré que derramen lluvia sobre ella. Amén. Cierto, la viña es la casa de Israel, iluso. Plantarán deliciosa suya, esperaban juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Amén, amén, perdón. Pueden tomar sus lugares, hermano. Tenemos la bienvenida a cargo del Departamento de Relaciones. Si hay alguien de Relaciones, por favor, pase al frente. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente en su casa de oración para alabarle y glorificarle. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos gozarnos todos en la alabanza a nuestro Dios, recordando esta semana tan importante para nosotros como redimidos, como salvos. Sean todos bienvenidos y gocémonos todos en la casa de nuestro Dios. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos, y vamos a entonar el himno número 160, De tal manera me amó.
vamos a buscar en nuestra Biblia la lectura bíblica que se encuentra en Marcos 12, del 1 al 12. Buenas noches, hermanos. Esta lectura la vamos a tener de manera alternada. Dice la palabra de Dios: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles se fueron. Amén. Ahora vamos a tomar nuestros lugares y vamos a escuchar con mucha atención el mensaje de la palabra de Dios a cargo del anciano de iglesia Jonás Olivier Frangiuti. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder compartir su palabra en esta tarde. Y dado los acontecimientos respecto de lo que celebramos como iglesia, y tiene que ver con estos días que Jesús va a marcar en la vida del pueblo de Israel, pero también en la vida de todos aquellos que habríamos de creer. Entonces, cuando recordamos esto, siempre nos lleva a la memoria cada uno de los días de estos sucesos. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente acerca de la manera en cómo Jesús ejerce su autoridad. Y vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con autoridad y dentro de eso algunos conceptos de lo que no es autoridad, porque a veces pensamos que autoridad es alguien que está así con una cara así tremenda de enojado y se pone y ejerce juicio, ¿no? No precisamente, y eso es lo que vamos a ver, la manera en cómo Jesús nos muestra la autoridad, y la autoridad para todo, en todos los sentidos. Entonces vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recordar la manera, la forma en cómo tú nos amas. Y gracias, Señor, por estos sucesos y por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos recordar con el amor lo que significa para nosotros el que tú te hayas dignado mirarnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, en esta hora te rogamos que tu Espíritu nos dirija y tu palabra, Señor, haga mella en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Casi siempre cuando vamos a hablar el lunes de autoridad,
Normalmente nos queda la imagen del párrafo que leemos ahí en Marcos capítulo 11 y tiene que ver con la purificación del templo, ¿no? Casi siempre se nos queda en mente ese párrafo de la Escritura cuando nos referimos a la manera en cómo Jesús ejerce su autoridad. Pero hay otros ejemplos, hermanos, si nosotros vemos allí en el Evangelio de Marcos, que no nada más tiene que ver con este suceso de poner orden en el templo, porque había cosas que estaban sucediendo ahí en el templo con algunas personas que lo usaban para comercializar, ¿no? Y hacer negocios y demás. Pero no nada más es este evento. Si nos fijamos, por ejemplo, antes de ese evento, ahí en Marcos 11, en el versículo 12 nos va a hablar de la higuera estéril, ¿no? Y va a hablar Jesús acerca de cómo va a este fruto, a esta planta, perdón, y no encuentra fruto. Y vemos lo que sucede más adelante, después de la purificación del templo. Pero también hay otros ejemplos. Si nosotros vemos en el capítulo 12, también ahí en el versículo 13 en adelante va a hablar de obligaciones y tiene que ver cómo Jesús nos muestra cuáles son nuestras obligaciones y cómo ejerce Jesús la autoridad respecto a esto, y que tiene que ver con enseñanza, porque autoridad tiene que ver con enseñar, y eso era lo que hacía Jesús. Entonces, son ejemplos que tenemos en estos sucesos, ejemplos de cómo Jesús nos muestra la forma en cómo enseñaba y cómo mostraba esa enseñanza con autoridad. Y en el párrafo que leímos aquí en Marcos capítulo 12, nos habla de una parábola, la parábola de los labradores malos, los labradores malvados, y narra, no lo vamos a leer, pero en resumen, lo que nos está diciendo la parábola es que este señor, dice, este hombre plantó una viña, y nos va a describir con qué cuidado plantó esta viña. Y la preparó el terreno. Hay todo un procedimiento para poder hacer que la tierra produzca, ¿no? Entonces esta persona lo hizo con cuidado. Dice que cercó, cavó por allí un hoyo, y ese hoyo se hacía para poder usar lo que se conoce como lagar, y el lagar era para poder extraer o como decimos nosotros, machacar la uva y poder sacar un producto, ¿no? Entonces, todo esto hizo esta persona, este señor, y también dice que construyó una torre, había que vigilar, hizo todo lo que estaba a su alcance con cuidado para poder dejar un lugar que produjera. Y dice que luego que hizo todo esto, les alquiló este viñedo, esta plantación de uvas, a ciertas personas, ¿no? Y se fue. Este señor se fue. Y era costumbre en esos tiempos, en los tiempos de Jesús en Israel, que muchas personas rentaran viñedos y sacaban un usufructo por la renta de estos viñedos. Entonces se fue, pasó un tiempo y luego va a seguir narrando allí en el versículo 2 lo que sucede después de la cosecha de la uva. Dice que envió a uno y a otro. ¿Y qué pasaba con estas personas? Dice que los labradores dijeron, pues ya viéndose con el fruto, pues no hay que pagar, no hay que entregar nada.
Entonces vamos y golpean a los primeros, los golpean. Fue muy leve al principio, ¿no? Porque a las primeras personas que envían, pues solamente hay golpes. Pero ya después de algunos, ¿qué encontramos? Dice que algunos los mataron y los golpeaban y así seguían hasta que, dice que el señor de la viña, el dueño, dijo: voy a enviar a mi hijo a ver si hay respeto, a ver si lo respetan y tienen alguna consideración. Y fue así. No fue así, sino que los labradores dijeron: bueno, pues aquí está la oportunidad. Pues si es el hijo, entonces si lo matamos, pues podemos obtener beneficios. Entonces, eso fue lo que hicieron. Lo mataron, lo echaron fuera, tiraron su cuerpo fuera, dice la palabra. Y lo que está narrando Jesús, ahorita vamos a continuar la otra parte de la parábola, lo que está describiendo Jesús es una ilustración que leímos allí en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Es una parábola que también se narra en el Antiguo Testamento y es una parábola que Dios va a usar para advertir al pueblo de Israel de lo que estaban haciendo y lo que había sucedido por causa de alejarse de Dios, por causa de la desobediencia hacia Dios. Entonces, si nosotros vemos, y no lo vamos a leer, ya la leímos, pero nada más recordar lo que dice Isaías allá. Es similar porque Jesús conocía la palabra. Y Jesús le hace referencia a esta misma parábola de Isaías 5. Y la referencia es que ese viñedo es Israel. Dice que cuidó, escogió lo mejor de las uvas, de la mejor cepa, para poder sembrar. Y sembró. Pero dice Isaías en esta parábola, ¿cuál fue el fruto? Que en lugar de dar uvas, que era lo que se esperaba, después de haber escogido lo mejor para sembrar, después de haber preparado todo el terreno, dice que no dio uvas, lo que se esperaba que diera, no lo dio. ¿Y qué dio? La parábola en Isaías dice que dio uvas silvestres. Hay otra versión, hace referencia a las bayas silvestres, y esas bayas que tiene una implicación un poquito más fuerte, el hecho de que produjera uvas silvestres. En algunos comentaristas dicen que mejor no hubiese producido nada, sino aquí lo peor es que producen uvas silvestres. Las uvas silvestres tienen ciertas características y una de esas características es que huelen mal, huelen feo. Y otra de las características de esas uvas silvestres es que son venenosas. Entonces, la enseñanza que vemos aquí es que es mejor que no hubiese producido nada. Mejor no hubiese producido nada ese viñedo y no uvas silvestres. Y esta es la referencia que hace Jesús en ese tiempo a través de sus profetas para decirle a Israel: esto es lo que ha pasado con ustedes y esto han dejado de hacer. Mis mandatos, mis mandamientos no obedecieron y entonces esto es lo que voy a hacer. Y el castigo, la consecuencia allí en la parábola de Isaías es tremendo, ¿no? Porque dice que iba a ser que no lloviera, iba a ser que ese lugar pareciera como si no hubiese sido cultivado nunca, ¿no? Y esto es lo que pasó con Israel.
Si recordamos años después de estas advertencias, hacia dónde se dirige Israel. Pero bien, vamos a continuar allí a Marcos. Regresamos a Marcos porque, ¿por qué hacemos referencia a Isaías? Porque el pueblo al que se estaba dirigiendo Jesús era el pueblo judío, y el pueblo judío conocía perfectamente bien de lo que Jesús les estaba hablando. Y ellos sabían bien a qué se referían con esta parábola. Entonces, dice que después que pasó el tiempo, y lo que veíamos hace un rato, después de lo que estos labradores hacen, ya regresando a Marcos, matan a ese hijo de este señor que había arrendado el viñedo. Y entonces vamos a encontrar aquí que estos labradores malos, malvados, deshonestos, crueles y demás adjetivos que podamos encontrarle, es lo que Jesús, a eso se está refiriendo Jesús. Lo impresionante también de esto, hermanos, es que este señor, el ejemplo de esta parábola, es que este dueño, este señor de la viña, mostrara mucha paciencia, dando oportunidades para que estos labradores cumplieran el trato. Y decíamos hace un rato, esta parábola habla y ejemplifica claramente al pueblo de Dios y de lo que Dios había hecho con este pueblo. Dios los había escogido a este pueblo para ser un pueblo especial. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. El Señor sintió afecto por ti y te eligió. Estoy leyendo otra versión, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Y esto le está diciendo al pueblo de Israel: Dios los escogió. ¿Por qué? Porque a Dios así le plugo. Entonces, era un pueblo especial y se sentían especial, y Dios les había dado diversas ordenanzas de cómo conducirse, de cómo adorarle, de cómo acercarse, de cómo guardar sus mandamientos, de cómo enseñar su palabra, la manera en cómo debía de acercarse a Dios y cómo rendirle adoración a Dios. Todo esto Dios había hecho con su pueblo, pero el pueblo, ¿qué hizo? Lo desechó. Se juntó, copió otras costumbres, otras formas de conducirse, de vivir, y entonces desechó a Dios. Y Dios, en su misericordia, como vemos el ejemplo de este señor de la viña, dice que envió una y otra vez ¿a quiénes? A sus profetas. Y dice Mateo 23, 37, el mismo exclamando acerca de cómo Dios quiso juntar otra vez a este pueblo y hacerles ver y recordar quién era Dios para ellos y quién era ese pueblo para Dios, pero no fue así. Y va a exclamar en este versículo que encontramos allí en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? ¿Y mataron a los profetas, el pueblo de Israel? Sí, los mataron. A muchos los mataron. A otros los castigaron. Pero no hicieron caso. Y continúa la parábola, hermanos, después allí del versículo 9. Dice, pregunta más bien en esta parábola, ¿qué creen que hará el dueño del viñedo
y les dice: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Y continúa, nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Y termina esta parábola. ¿Cómo termina? Dice que estos líderes religiosos sabían de qué estaba hablando Jesús. Sabían a qué se refería con respecto al contarles esta parábola, ¿no? Se dieron cuenta de que esta historia, esta parábola la contaba porque esto era lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Y entonces dice que mejor se fueron. Mateo lo relata de otra manera. Mateo relata que ellos mismos se indignaron cuando oyen el relato de esta parábola, ¿no? Y se vieron, ¿recuerdan la historia de David y Betsabé cuando Natán va al profeta David y le relata una parábola de cómo aquella persona rica le había quitado la única oveja a aquel que solamente tenía una? ¿Y David qué hizo? Se indignó, se enojó. Y el Evangelio de Mateo relata precisamente esto, ¿no? Dice que estos líderes se enojan, ¿no? Y dicen, pues que los destruya. Y eso precisamente es lo que les está diciendo Jesús. Ahora bien, esta es una manera, esta es una forma en cómo Jesús enseña, y lo enseña y enseña con autoridad. Ahora bien, en la aplicación de esta parábola para nosotros hoy en día, decía al inicio que hemos malentendido el concepto de autoridad, porque creemos que autoridad es estar en una posición aquí de poder y esa posición me lleva a hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Es un concepto muy material y muy humano de autoridad y ejercer un dominio, ¿no? Cuando tenemos este concepto de autoridad, no es la clase de autoridad con la que Jesús se muestra aquí. Y voy a ir a lo siguiente, también cuando si hemos visto algún cuadro, una escena de cómo Jesús en el capítulo 11 hace la purificación del templo. Hay algunos cuadros que pintan, cómo pintan a Jesús. Muestran a un Jesús como enojado, o más bien enojado, ¿no? Y yo he visto en algún cuadro con un látigo, ¿no? Así, ¿no? El relato de la Biblia no es así, hermanos, ¿o sí? ¿Encontramos el relato que Jesús se muestra de esta manera? El relato de la purificación del templo dice que volcó las mesas, quitó las sillas, porque lo que hacían las personas no era lo correcto, lo que estaba indicado en el templo. Pero en ningún momento dice que Jesús coge un látigo y los cuerea y de esa manera muestra su autoridad para decir, yo soy Jesús. La manera en cómo Jesús muestra la autoridad es con estos aspectos que menciona y que encontramos ahí en uno de los profetas menores, en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Y lo que expresa en este párrafo de Miqueas es qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Con qué me voy a presentar delante de Dios? Y va a describir, ¿no? Y lo que dice Miqueas es, esto es lo que pide Dios de nosotros: hacer justicia,
ser humildes y mostrar misericordia, que misericordia tiene que ver con amor, ver la miseria de lo que somos, ¿no? Entonces, Jesús, y si nosotros vamos ahí a Marcos capítulo 1, versículo 22, nos va a describir también, porque podemos ver en los evangelios la manera en cómo describen a Jesús. Dice, enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Y la pregunta de aquellos principales sacerdotes ahí en Marcos capítulo 11 tiene que ver con esto. A ver, ¿por qué, con qué autoridad enseñas tú esto, ¿no? Y Jesús le va a hacer por ahí un cuestionamiento, y entonces dicen, si decimos esto, pues no nos conviene, entonces mejor no decimos nada. Y Jesús le dice, bueno, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, ¿no? Pero Marcos, ahí en el capítulo 1, versículo 22, dice que entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba Jesús. Y el versículo 22 específicamente dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como quienes, como los escribas. No nos dice el relato aquí en Marcos 1 que enseñaba en ese momento Jesús, pero sí el resultado, ¿no? Y el resultado es que dicen, enseñaba con autoridad. En otras palabras, enseñaba muy bien, o enseñaba perfectamente bien, y no como los escribas. Ahora bien, ¿cómo enseñaban entonces los escribas? El relato, y hay algunos comentarios respecto a la manera en cómo enseñaban los escribas en las sinagogas en esos tiempos, en los tiempos de Jesús. Era una relatoría de hechos y referenciados a ciertos rabinos, y a ellos hacían referencia los escribas, los que enseñaban la ley. Entonces, eso restaba poder a la enseñanza, o restaba autoridad a esa enseñanza. Entonces, los escribas no enseñaban como Jesús, porque vamos a ver algunos aspectos de lo que tiene que ver con enseñar con autoridad. Los escribas enseñaban para cumplir. Podríamos agregar, no había pasión, no había compromiso, no había ejemplo. Sin embargo, Jesús enseñaba contrario a los escribas. Enseñaba con ejemplo, enseñaba con pasión, porque había un compromiso del Hijo de Dios. Jesús mismo nos da este ejemplo de cómo mostrar autoridad en todo lo que hacemos. No nada más tiene que ver con enseñar la palabra, ¿no? como el ejemplo de los escribas, ¿no? No, sino el ejemplo de Jesús respecto a la autoridad que confiere y que nos confiere, porque nos ha hecho sus hijos, ¿no? Juan 1:12 nos dice que los que hemos creído nos ha hecho parte de esa familia, ¿no? Nos dio potestad, o nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y este ejemplo de Jesús respecto a cómo ejercer y cómo ejerce la autoridad tiene que ver en todos los ámbitos en los que nos movemos. No nada más en la iglesia, no nada más en la enseñanza de la palabra, sino donde nos movemos, en lo que Dios nos ha permitido tener, en los recursos que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, podemos ver aspectos de cómo Jesús enseña y con qué autoridad enseña Jesús. Y podemos ver, número 1, Jesús se sujetó al Padre. Jesús sabía
cuál era el propósito de Él en este mundo y cumplía el plan del Padre. Y muchas veces lo repite Jesús, y va a cuidar de los suyos, porque esos que Dios les dio, los va a cuidar, a esas ovejas, los va a cuidar, y esa era su responsabilidad, la responsabilidad de Jesús, pero siempre sujetándose al Padre, al Dios Padre. Un reconocimiento del señorío de Dios, y lo vamos a ver también casi en esos últimos momentos, cuando Jesús sabe que va a ir a la cruz, pero dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, hablándole al Padre. Entonces, es el Padre, es al Padre a quien Jesús se sujeta, y esa es la pregunta que cabría para nosotros. ¿Nos sujetamos nosotros a Dios? ¿Reconocemos al Señor y reconocemos el señorío de Dios en nuestras vidas? Jesús lo había reconocido como hijo y se estaba sujetando, pero no nada más es la sujeción, porque tiene que ver, autoridad tiene que ver con sujeción. Jesús sabía que lo que estaba haciendo, el cumplimiento de esa labor aquí en la tierra, lo tenía perfectamente bien claro. Ese era su ministerio y sabía cuál era su función, y la estaba cumpliendo paso a paso. Bien, pero también, aparte de que se sujetaba y se había sujetado, aparte de que sabía a qué había venido, también Jesús creía lo que enseñaba. Estaba seguro de su función y por eso enseñaba de esa manera. Entonces, esa autoridad fluía de esa sujeción a Dios. Y podemos encontrar la enseñanza en esta parábola respecto a cómo Jesús ejerce la autoridad. Y lo que encontramos es que el Señor exige cuentas de todo lo que nos ha dado. Nosotros somos parte de esa viña, y a Dios gracias porque hemos sido incluidos en ese nuevo pacto. Y tenemos responsabilidades. Dios nos ha dado dones, nos ha dado privilegios como sus hijos, y que en su momento eso fue concedido al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? No quiso, lo desechó, y entonces somos incluidos en ese nuevo pacto. Entonces tenemos responsabilidades que cumplir, y Dios pide cuentas. Recordando la enseñanza de la parábola, este señor, después de cierto tiempo, dice que viene y envía a cobrar las rentas, ¿no? ¿Y qué pasó? No se le entregó. Y si recordamos la parábola de Isaías, dice que no hubo frutos. Y entonces sabemos lo que sucedió con la viña, ¿no? Entonces, a nosotros se nos han otorgado dones, privilegios, y nosotros sabemos que tenemos que rendir cuenta ante Dios. No podemos quedarnos como la higuera, sin frutos. Y esa es la parte que a nosotros nos toca cumplir. Cuando nosotros entendemos quién es la autoridad, y que la autoridad, siendo y viene de Dios, nosotros nos sujetamos a ella, nosotros cumplimos. Y el ejemplo, lo que Jesús nos deja en esta enseñanza, autoridad tiene que ver con
con justicia, tiene que ver cómo con humildad nosotros hacemos y nos comportamos, y la parte que tiene que ver con la misericordia. Pero no nada más es allí, no nada más se queda reconocer que tenemos responsabilidades, privilegios y demás, no, sino que también hay una consecuencia. Si la vid no daba frutos, ¿qué pasaba? Dice que no iba a mandar más agua y podía desecharse y podía exterminarse el viñedo, ¿no? Entonces, nosotros, como parte de este pueblo que somos, el que Dios ha comprado con sangre preciosa, nos demanda frutos, y frutos visibles. No nada más que nos quedemos ahí y sabemos y reconozcamos y no hagamos nada, no producimos nada. Dios castiga a quienes no dan frutos y hay una consecuencia. Mateo 21, 43 y 44 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hermanos, tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. La autoridad que Jesús nos muestra en todos estos ejemplos nos permite darnos cuenta de qué manera nosotros debemos de conducirnos, debemos de hacer las cosas, debemos cumplir con todo lo que Él nos demanda. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, autoridad tiene que ver con que seamos justos, con que seamos humildes y misericordiosos. Si nosotros mostramos de esta manera a los demás, estamos sujetándonos y creyéndole a ese Señor de nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder seguir el ejemplo de Jesús y hacerlo para su gloria. Muy bien, hermanos. Después de haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios, roguemos a Dios que siga bendiciendo la vida de nuestro hermano Jonás. ¿Y cómo contestamos a este mensaje, hermano? Pues cantando el himno 373, su gracia es mayor. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria
Es el momento de las ofrendas, hermano. Vamos a invitar a la honorable Junta de Diáconos y después de la oración de las ofrendas, vamos a entonar el himno 436, Padre, Dueño y Señor, mientras ellos recogen las ofrendas. Oremos. Bendito Dios, que moras en los cielos y las alturas, en esta hora de la noche, Padre, venimos a reconocerte y a recordar el acontecimiento que tú has hecho para dar testimonio a la humanidad. En esta hora de la noche, Padre, vamos a depositar estas humildes ofrendas esperando, Señor, que las recibas, como dices en tu palabra, que cada quien dé como proponga en su corazón con las enseñanzas del Espíritu Santo, Señor, para que también tu obra siga engrandeciéndose. Permite, Señor, que estas humildes ofrendas sean distribuidas con temor y temblor, Padre, y que la persona que lo administra, Señor, te pedimos que lo guíe su pensamiento, su corazón a través del Espíritu Santo. Bendice las manos que los dan, como también la fuente donde provienen, y todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Tenemos la oración final y esta la tenemos a cargo de nuestro hermano Silvio Landero. Después de la oración vamos a leer todos el Padre Nuestro. Vamos a orar. Nuestro Dios, queremos darte las gracias en esta hora, porque has permitido que un buen grupo de tus hijos podamos estar reunidos en este momento, alabando y glorificando tu nombre. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra expuesta. Señor, que sea como un bálsamo en nuestros corazones y que podamos siempre reconocer en ti, nuestro único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo que has enviado. Y que también en su momento nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén.